Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El patrimonio tangible e intangible lo podemos encontrar en todos lados. Lo mismo en edificios históricos, pero no solo ahí. La comida, la historia, las áreas naturales, prácticamente en todos lados hacia donde volteemos estamos envueltos en la riqueza histórica de nuestra comunidad, en este caso de San Luis Potosí. De eso vamos a platicar el día de hoy y bueno, pues los dejamos primero con esta cápsula. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. El patrimonio tangible e intangible del estado de San Luis Potosí. Una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural. El objetivo de este proyecto es contribuir al diagnóstico del patrimonio natural, histórico y cultural de San Luis Potosí. Junto con ello, se busca elaborar propuestas que propicien su difusión, recuperación, preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades. Para lograrlo, se cuenta con un equipo de más de 20 investigadoras e investigadores procedentes de diversas instituciones y disciplinas. La labor de estos especialistas tiene entre sus propósitos contribuir a la sistematización de ciertos saberes sobre patrimonios natural, cultural e histórico. Que antes llovía mucho, pero no había nada de tanto carro. Directamente porque no, porque ya no es negocio. Se hace con las manos. Esas minas que tienen plata y oro, que como gran tesoro se llevó cada... Este trabajo de recopilación y de análisis de los patrimonios busca contribuir en tres aspectos. Un acercamiento de las potosinas y los potosinos a su patrimonio, el fortalecimiento de valores identitarios y aportar al proceso certificatorio de saberes tradicionales y de reconocimiento de espacios naturales, lo que podría impulsar futuros proyectos para y con la comunidad. Si quieres conocer más, ingresa a www.corsan.edu.mx/p/fie/legado.php o espera nuestro próximo informe de avances. Mantente conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy para platicarles del patrimonio tangible e intangible, particularmente de San Luis Potosí. El estado de San Luis Potosí, como ustedes saben, bueno, pues se encuentra en esta zona del centro del país. Geográficamente estamos en medio de México, pero tenemos algunos aspectos muy particulares que tienen que ver con este patrimonio que a veces no nos damos cuenta los que vivimos acá, pero que afortunadamente ha sido objeto de estudio por parte de un gran equipo. Más de 10 instituciones académicas voltearon a ver todo este patrimonio e hicieron un trabajo muy interesante al respecto. Participaron más de 55 investigadores. Vamos el día de hoy a platicar con quien fue una de las cabezas principales de este proyecto y le agradecemos mucho que nos esté acompañando el día de hoy. Es el doctor Sergio Cañedo, investigador del programa de Historia en el Colegio de San Luis y que bueno, pues encabezó a este gran equipo en torno a la investigación denominada Patrimonio Tangible e Intangible en San Luis Potosí, una propuesta para su conservación y difusión. Espero haberlo dicho bien. Sergio, gracias por acompañarnos. Hola, bienvenido. Muchas gracias, Lidia, por la invitación y un saludo al auditorio. Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poco cómo comienza o por qué el interés de empezar a rescatar, de empezar a investigar todo este asunto del patrimonio. ¿Qué entendemos por patrimonio para empezar? Sí, mira, el proyecto inicia en 2018, forma parte de una serie de actividades que se realizan en el marco de las cátedras institucionales que tenemos en el Colegio de San Luis, que es básicamente una invitación que se hace anualmente a cada uno de los programas de investigación de un especialista en un tema específico de los que nosotros trabajamos como profesores investigadores, ¿no? Y en esta ocasión, en ese año estuvo el doctor Juan Ortiz Escamilla, quien vino con nosotros y además de haber hecho otras actividades, de hecho tenemos un libro sobre la guerra, la violencia, también tenemos todo este proyecto que se hizo bastante grande, bastante amplio, que obtuvo recursos de este fideicomiso que tuvimos también en el colegio en ese momento
y que tenía como objetivo lo que vimos en la cápsula, ¿no? Que era hacer un diagnóstico, identificar algunos de los patrimonios, poder hacer este balance y generar unas propuestas para hacer su propuesta de conservación fundamentalmente, ¿no? Entonces en ese sentido es como estuvimos trabajando desde 2018 durante todos estos años. Se nos atravesó la pandemia, ¿verdad? Y tuvimos que innovar, digamos, en ciertas formas de comunicar lo que estábamos haciendo. De ahí es que también tenemos este tipo de cápsulas, que fue una idea y que conceptualizó Andrea Hernández Olvera junto conmigo para poder comunicar lo que íbamos avanzando, toda vez que no podíamos ya reunirnos. Si bien realizamos temporadas de trabajo de campo, los historiadores trabajo de archivo, y los antropólogos de etnografía, los reconocimientos de terreno por parte de los biólogos, etcétera. No se pudo desarrollar de todo como lo queríamos, pero teníamos ya resultados, ¿no? Entonces, posterior a la pandemia, cuando se pudo empezar a recuperar las actividades, continuaron ellos con su ritmo nuevamente, ¿no? Cuéntanos un poco qué es patrimonio, por qué el interés precisamente de darle visibilidad a este concepto. Mira, hay muchas definiciones, ¿no? de patrimonio. Digamos una que la entendamos todos, la señora que nos está sí, viendo y nosotros. La que nosotros entendemos es, la que recurrimos, digamos, por ejemplo, es algo que nos es heredado, ¿sí? Que puede ser material o inmaterial, o tangible o intangible. O sea, de hecho, ni siquiera hay acuerdo si es material o inmaterial, o tangible o intangible, y que nosotros lo valoramos, o sea, que adquiere un valor. Y está asociado todo esto a su vez a lo que nosotros podemos entender como identidad, es decir, lo que nos hace pertenecer a un lugar, ¿sí? Lo que nos hace pertenecer a una sociedad, a un grupo, a una comunidad. Entonces, en ese sentido es como podríamos entender el patrimonio. Entonces, te lo pongo más fácil, más sencillo. Cuando entendemos, por ejemplo, lo inmaterial, es los rituales, unas celebraciones, ¿sí? No las podemos tocar, ¿sí? No están materializadas propiamente, pero la gente cada año en una fiesta, ¿sí? Sale a una celebración, hay una procesión, etcétera, ¿sí? Pero ellos llevan consigo también artefactos o cosas que se pueden tocar, ¿sí? Esa es la parte material. Entonces el patrimonio es la parte tangible. Es la parte tangible. Entonces hay ahí precisamente esa otra opinión de que no hay patrimonio material e inmaterial, porque se requiere de los dos elementos para poderlo tener, ¿no? Entonces, esa es una parte. Hay otra parte, por ejemplo, que está en una de las investigaciones, la mano de obra en San Luis Potosí. Es una idea de considerarla como, o darle un valor patrimonial. ¿Por qué? Porque tiene unas características que, si observamos cuáles son los índices de inversión directa en San Luis y por qué vienen a San Luis, tiene que ver precisamente con el valor de esa mano de obra. Entonces puede tener una consideración de un valor patrimonial. Es una de las propuestas que está también en este proyecto, ¿no? Y es que se vuelve patrimonio, pues cosas que a veces, decía yo al principio, no son tan cotidianas a los potosinos, pero que no nos damos cuenta precisamente porque las volvemos tan comunes, tan cercanas. Por ejemplo, en materia de comida, ¿no? El asado de boda, que se vuelve una receta que ha sido heredada después de muchos años, de las abuelas a las mamás, a las hijas, varias generaciones ha traspasado, y lo convertimos parte de un ritual de celebración. El asado de boda, de esta forma, bueno, pues se va volviendo parte de este patrimonio, y no lo valoramos hasta que de pronto los investigadores voltean a ver este tipo de cosas y nos damos cuenta. Vamos a platicar en los siguientes bloques precisamente de la memoria y patrimonio gastronómico, en donde tenemos pulque, mezcal, vino. Por ejemplo, San Luis Potosí tiene una historia de más de 300 años de hacer vino de mesa, y a veces pensamos que solo porque está un poco de moda y estas nuevas casas productoras de vino, que creemos que es más en respuesta a una moda, pero que en realidad tienen muchos años, ¿no? Como en este caso más de 300 años. Ya le preguntaremos a nuestro invitado del día de hoy. Cuéntanos un poco más sobre qué fueron encontrando y cuáles son, digamos, las grandes tipos de patrimonio, que ya dije yo ahorita, el gastronómico. ¿Qué otros tipos de patrimonios? El proyecto en sí tiene identificados, digamos, 3 grandes patrimonios, ¿no? Empiezo con lo que se consideró en un momento inicial como el patrimonio natural, pero los especialistas en el área decidieron ellos llamarle paisaje,
ahondaremos un poco más adelante sobre la cuestión del paisaje, pero lo que adelanto es básicamente que es como el escenario en donde se van a desarrollar las cosas, ¿no? En donde están las especies, ¿sí? Es decir, en donde se dan las condiciones para que se reproduzcan los patrimonios cultural e histórico, por ejemplo, ¿no? Podríamos entender. Entonces ellos entienden esto más como la cuestión del paisaje, y los otros dos son precisamente el cultural y el patrimonio histórico. El patrimonio cultural más en lo que refería a cuestiones de las prácticas, cuestiones más actuales a nosotros, como tú comentas, nosotros todos los días tenemos que ver con acciones que están relacionadas a ese patrimonio cultural, y nosotros no las asociamos o no las valoramos necesariamente de esa manera. Son parte de nuestra identidad, ¿sí? Y se van modificando y se van perdiendo, ¿sí? Pero van dejando huella, y esa huella que van dejando es la que los historiadores también vamos identificando, y a veces ya encontramos tradiciones que han sido perdidas, ¿sí? Que han sido abandonadas, ¿sí? Y que los investigadores encuentran el rastro, y entonces ya en la historia, muchas veces en la historia antigua, hablando más de 100 años, ¿verdad? De 100, 200 años o más, se pueden empezar a hacer reconstrucciones de estos patrimonios que existieron en ciertas comunidades, en poblaciones específicas, en este caso, refiriéndonos a San Luis Potosí, porque también es una cuestión interesante. Nosotros podemos referir que son los patrimonios de San Luis Potosí, pero lo entendemos un poco en el contexto de los límites territoriales actuales, pero no siempre han sido así. No terminan en esa frontera del Perrito de San Luis, sino Así que, es. por ejemplo, en la Huasteca, pues abarca Huasteca hidalguense o Huasteca veracruzana. Así es, efectivamente. Otras regiones que se conectan, las regiones, por ejemplo, con Guanajuato, ¿sí? O con Zacatecas, ¿sí? Que hacen ese tipo de conexiones, ¿no? ¿Y el tercer patrimonio cuál es entonces? Es el cultural, el histórico y el paisaje, ¿no? Y el paisaje, ok. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar con nuestro invitado de hoy, con el historiador Sergio Cañedo. Y estamos platicando de patrimonio, todo esto que nos es heredado, que nos da identidad, que tiene un valor y que va dejando huella, tangible o intangible. De eso vamos a platicar. Regresando vamos a conversar sobre la memoria y patrimonio gastronómico. Creo que ahí todos tenemos una experiencia cercana, y es que se vuelve parte de nuestros rituales. Generalmente, por ejemplo, a lo mejor hablamos de un ritual muy ancestral en la zona huasteca, como estos voladores de Tamaletón, pero por ejemplo también las fiestas de 15 años son un ritual muy cercano. Bueno, de eso y más vamos a platicar regresando de esta pausa. Hacemos la pausa y regresamos. La comida y la bebida para todas las culturas ha sido fundamental, y esto se va heredando década tras década, incluso generación tras generación. Y San Luis Potosí, por supuesto, que también tiene una gran riqueza en este sentido. Doctor Sergio Cañedo, cuéntanos un poco de esta memoria y patrimonio gastronómico y etílico potosino. Está una manera muy bonita de decirlo, pero pues haga de cuenta que vamos a hablar de todas estas cosas maravillosas que nos pasaron las abuelas, estas recetas, los tamales, yo me imagino, el mole, el asado de boda, llegando también hasta el pulque, el mezcal que está tan en boga. Cuéntanos, empecemos por los platillos. Sí, bueno, lo que tiene de característica el proyecto es que hay, digamos, como una transversalidad en los temas. La gastronomía, si bien está más asociado en el volumen, son 3 volúmenes en los que están los que aparecerá la publicación de los resultados. Quizá en el patrimonio cultural es un poco más desarrollado. Es un trabajo que realizan Mauricio Guzmán y Patricia Rivera. Pero no es ajeno a la parte de la historia, ni ajeno a la parte
del paisaje, ¿sí? Claro, la es que comida. no se desconecta, todo Tiene que esto ver. tiene que ver con una multidisciplina, ¿no? Lo Así mismo es. pasa por la historia, la antropología, en fin, varias disciplinas de las ciencias sociales, porque ese era el chiste de este proyecto, verlo desde Ajá. una óptica integral. O sea, sí, de hecho, por ejemplo, el doctor Mauricio Guzmán insiste en un concepto que él dice es el atlas de los patrimonios de San Luis, y es como la peculiaridad que él le da, sí, que lo va a distinguir de otras publicaciones que han surgido, que son más puntuales, son más específicas algunas cosas, pero aquí se abarcan muchos temas, ¿no? Son muchos temas y existen estas transversalidades. Entonces, por ejemplo, la gastronomía, como tú lo refieres. Identifican, por ejemplo, 4 elementos base en la gastronomía en San Luis, ¿sí? que como comentamos hace un momento, no necesariamente es el límite de la frontera estatal, ¿verdad? O sea, se comparte con Sí, claro, con otros estados y en estados. otras regiones, ¿no? Por ejemplo, son el maíz, la calabaza, el frijol y el chile, ¿sí? Tú encuentras, digamos, como esos 4 elementos básicos. Entonces, si tú contemplas, por ejemplo, en el trabajo que realizan ellos, contemplas con atención lo que explican sobre el maíz, ¿sí? Entonces tú vas a encontrar maíz procesado de ciertas formas, pero sigue siendo maíz, ¿sí? En el altiplano, en la zona media, ¿sí? En la Huasteca, ¿sí? Por ejemplo, los tamales son Sí. con base de maíz, pero Así es. no son los mismos el tamal huasteco que el tamal del altiplano, que se enoja de maíz, allá se enoja de plátano, en fin. Así, o un zacahuil, ¿no? O un Ajá, zacahuil, propio claro. zacahuil. Es un tamal grandote. Así es. Pero además el zacahuil tiene otra peculiaridad porque es parte de una gastronomía ritual, o sea, está asociado a la ritualidad, ¿no? O sea, si bien ahora se acostumbra a comerlo a lo mejor los domingos, ¿no? O en San Luis lo traen de la Huasteca a la capital o lo llevan a varios lugares, ¿no? Pero su origen también tiene un origen en una ritualidad, ¿sí? Entonces eso también le da otro significado originalmente a ese consumo de ese trabajo artesanal en el proceso de elaboración del zacahuil, ¿no? Y el propio zacahuil tiene bueno, además de esto que Sí. mencionas, de que solo se comía en ciertos rituales, en la cultura náhuatl tiene un nombre y en la cultura tenec tiene otro nombre, así es, aunque ajá. para nosotros los mortales nos puede parecer muy semejante, pero para ellos tiene un significado y un proceso de elaboración con ciertas Sí, diferencias, ¿no? así es. Entonces, tenemos, por ejemplo, ese caso, ¿no? Si tú te vas a la cuestión de las enchiladas, ¿sí? Volvemos a tener la constante del maíz y el chile, ¿sí? En donde tenemos un tipo de enchiladas en la zona centro, ¿sí? Estas enchiladas que, como explican en su capítulo el doctor Guzmán y la doctora Patricia Rivera, explican que sucede, digamos, acontece porque alguien dejó en un molino una mezcla de un chile rojo, molió ahí un chile rojo, y luego llegó alguien más y le puso maíz, y entonces empezó a salir una masa roja y les gustó cómo se vio, cómo supo, y de ahí surgen las enchiladas, ¿no? Lo que conocemos como enchiladas potosinas, que van asociadas a que llevan un relleno de queso, ¿verdad? Y son fritas o son calentadas, ya después cada quien le pone, ¿no? Y después ya se van adornando, ¿no? Es decir, Que si frijol, Así aguacate, es. crema, queso. ya cueritos, ¿no? Etcétera, le van poniendo muchas cosas. Entonces tiene esa característica que es este maíz. Pero es de maíz esa y manera. chile. Y las enchiladas huastecas son procesadas, hechas de otra manera, pero es maíz y Y chile, chile. ¿sí? La calabaza, la flor de calabaza, las quesadillas de flor de calabaza que se acostumbran en diversas zonas, o cierto tipo de quesadillas se acostumbran en Real de 14, ¿sí? De la flor de la yuca, etcétera. No sé, es decir, son estas formas de cómo ellos van encontrando que es esta constante y esas diferentes formas de cómo los 4 elementos van apareciendo, ¿verdad? De esa manera. El asado de boda, por ejemplo, que tú refieres, ahí es el chile, la predominancia es una mezcla de chiles. O una cultura que se desarrolló desde probablemente finales del siglo XIX en el Valle de San Francisco para hacer mole. ¿Sí? Ahí, no sé si has probado los moles de esa región, la gente que no lo conozca, una invitación a probarlos, ¿verdad? Pero son moles muy ricos porque hay una tradición de hacer mole, porque hubo un momento en que fue una zona de gran producción de chile, una gran producción de chile que se vendía de manera regional, pero además se llevaba a muchas otras partes del país. Entonces,
¿qué era lo que había ahí? Pues había ganado, había chile, pues entonces eso se utilizaba, ¿no? Ganado, tanto aves, vacas, cerdos, pero también había aves, ¿no? Entonces Háblanos un se poco combinaban los platillos, ¿no? Perdón, del pulque, del mezcal, de estas Sí. bebidas. Ok, aquí son, por eso un concepto, ¿va? Que ahí surge como una memoria etílica potosina, ¿no? Un poco refiriéndose al pulque, el mezcal y al vino de mesa principalmente, en sus expresiones de vino tinto, blanco, rosado. Sí, brevemente, las regiones pulqueras en San Luis se diferencian, por ejemplo, de las de Tlaxcala o el Estado de México, porque ya fueron producciones industriales muy grandes, a gran escala para proveer en pulque a la Ciudad de México. Entonces, en el estudio que realiza Gerardo Vela, con otro compañero que se llama, ahorita les diré exactamente el dato porque no lo quiero emitir, Alejandro Rivera. Ellos hacen un estudio sobre la cultura pulquera, es decir, es no solo nada más el pulque, es la cultura pulquera lo que rodea la producción actual del pulque, y sí van y retoman unas referencias históricas, ¿verdad? De dónde viene, cómo llega, posiblemente Hubo el incluso proceso, una prohibición, etcétera, ¿no? Que Sí, legal, prohibía el se consumo prohibía de el pulque. consumo o se ponían impuestos altos. Lo primero, si tú revisas la historia de los impuestos en San Luis, casi lo primero que se le pone de impuesto es al pulque y al colonche, ¿sí? Porque era lo que más se consumía, ¿sí? Estoy hablando de 1824, ¿sí? Las primeras leyes que se establecen para poder darle recursos al gobierno es el colonche y el pulque, es una de las primeras disposiciones legales para que se grave, digamos, el colonche y el pulque. Entonces, ellos estudian esa tradición pulquera. Patricia Luna, ella hace el estudio sobre el mezcal. Ella aborda más la producción industrial de mezcal, porque San Luis tiene, digamos que desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, una alta producción de mezcal de manera industrial, que incluso se exportaba y se le conocía en Europa como The Mexican Gin, la ginebra mexicana, o sea, es decir, tenía una presencia muy importante en Europa durante un tiempo, por la calidad y el sabor y la peculiaridad que tenía el mezcal. Es decir, que ahora se diga que hay un resurgimiento del mezcal, pues sí, probablemente sí, pero también había habido ya un boom en la producción de mezcal, ¿no? Y el vino tinto sucede algo similar, o sea, el vino tinto hay una tradición que no continúa, se pierde, ¿sí? Pero también hubo una tradición de producción de vino tinto muy importante, y que inicia en las haciendas del Valle de San Francisco y Villa de Reyes, y en Santa María en la labor del río, porque ahí había extensiones importantes de viñedo, ¿no? Precisamente sobre este tema de los vinos vamos a conocer. Nuestro invitado de hoy tiene varios materiales, varios videos en el canal del Colegio de San Luis en YouTube, y uno de ellos tiene que ver con el vino, con la producción de vino, que a veces vemos ahora un poco más vigentes, más actuales, todos estos lugares, estos espacios donde se está produciendo vino aquí en San Luis, y nos parece ahí medio novedoso. La verdad es que hay una tradición de más de 300 años. Vamos a conocer esta información y regresamos. El vino potosino, un patrimonio histórico con futuro. No es extraño escuchar hablar sobre los tradicionales mezcales y pulques potosinos, pero pocas personas saben del pasado y del presente de la vitivinicultura potosina, es decir, del cultivo de vid y la producción de vino en San Luis. En 1746, el cosmógrafo e historiador José Antonio Villaseñor y Sánchez mencionó en una de sus obras que en Santa María del Río y el Valle de San Francisco había huertas copiosas de uvas que, una vez cosechadas, producían buenos vinos y aguardiente. Mostrando que desde hace más de 300 años una tradición enológica ha estado presente en la memoria histórica potosina. A lo largo de estos 3 siglos se ha producido vino en diferentes sitios del territorio. La cultura del vino, que comenzó en las haciendas de Bledos, Calderón y la Labor del Río, emigró a Salinas de Hidalgo, donde incluso se produjo champaña, y luego a Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Moctezuma y Soledad. Este proceso comenzó a dibujar la franja del vino potosino. Actualmente, en dicha franja, encontramos emprendimientos recientes produciendo vinos tintos, blancos y rosados, que por su calidad han ganado premios internacionales.
Si bien San Luis no ha alcanzado las producciones vinícolas de Baja California y Coahuila, sí posee potencial humano, climático, geográfico, de infraestructura e innovación para la labranza de vid y la producción de vino. De hecho, gracias a la labor de promotores, emprendedores e investigadores, en 2018 San Luis comenzó a ser considerado como un estado productor de vino. En 2020 se dedicaban poco más de 130 hectáreas al cultivo de la vitis vinífera y hoy, en 2023, cuenta con 6 casas productoras. Con estos avances como base, el 1 de junio de este año, la 63ª legislatura del Estado de San Luis Potosí publicó la Ley Vitivinícola del Estado. Celebremos que San Luis Potosí cuenta con una ley vitivinícola que busca impulsar el desarrollo de la vitivinicultura, la producción de vino y su certificación. La memoria enológica en San Luis Potosí reflorece y si desarrollamos diversas estrategias como el turismo enológico y el consumo responsable de vino de mesa, podríamos beneficiar la economía local y consolidar el vino potosino como parte de nuestro patrimonio histórico. Si quieres conocer más de este proyecto, entra a www.proyectopatrimonioslp.mx. Ya platicábamos al principio del programa la importancia de ir conociendo todo este patrimonio y bueno, nos explicaba nuestro invitado digamos, para entender qué es el patrimonio, pues es todo esto que se nos va heredando, que tiene un valor, que nos da identidad y que va dejando huella. Parte de este patrimonio decía que hay uno tangible, el que podemos ver, tocar, y el intangible, que no podemos tocar porque no digamos que no está como materializado en algo físico. Vamos a hablar ahora en este bloque sobre el patrimonio material, particularmente relacionado con hornos de fundición del siglo XVII y la infraestructura industrial ferroviaria. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿de qué va? Mira, respecto al primer tema, que es el de los hornos de fundición, es un tema muy interesante porque realmente no se conoce, no se sabe muy bien sobre estos hornos. Es un estudio que realiza Tania Zapata en Cerro de San Pedro y revisa unas ruinas que están en un lugar que se llama Monte Caldera. También las hay, por lo que se supone, en un lugar que se llama Cuesta de Campa. Entonces, lo que se cree, ¿verdad?, es que son unas estructuras que pudieron haber existido, no hay certeza, ¿verdad?, pero son y aparentemente podrían ser similares a unas estructuras que se pudieron haber construido a finales del siglo XVII, entre principios y finales del siglo XVII, no hay una precisión muy clara, ¿verdad? O sea, en 1690 y algo. Sí, o antes, sí, más o menos es un rango amplio, ¿no? Y que eran unos hornos que se utilizaban para fundir mineral. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esto? Un primer punto es que el material que se sacaba de las minas de Cerro de San Pedro se llevaba a estos hornos para dar un proceso de fundición, ¿sí?, y extraer la plata, ¿sí? Eso era básicamente lo que se hacía. Si tú vas al lugar, actualmente hay varios, uno está ya en una casa y le hicieron unas adaptaciones, entonces no sabemos exactamente si es parte de la casa habitación, pero está junto a la casa, ¿no? Otro está más abandonado en medio de una zona, básicamente yo pensaría que es no propiamente un baldío, ¿verdad?, pero es como una zona de agostadero, y el otro está siendo utilizado como un potrero.
los 3 que yo conozco, los 3 principalmente referidos en la investigación por Tania. Entonces, lo que llama la atención es el lugar en donde están y la gran cantidad de desecho que hay alrededor de los hornos, lo cual nos indica que fueron muy activos y durante mucho tiempo, ¿no? En la documentación que se descubre en el proceso de investigación se sabe que Capitán Caldera tenía uno de estos hornos, o un horno de este tipo, ¿no? En donde procesaba material de las minas que estaban en Cerro de San Pedro, ¿no? Entonces se llevaban a ese lugar y ahí se procesaba. Este tipo de hornos pudo haber algunos similares en el Valle de San Francisco, en la zona de Pozos y en la zona de La Pila, porque también eran lugares en donde se beneficiaba el mineral. Entonces eso, digamos, es lo que sucede con estas estructuras que todavía existen. Sí, todavía hay unas ruinas. Hay algunos videos publicados en el canal del colegio. No tenemos propiamente una cápsula, pero hay unos videos por ahí que se pueden ya ver, y que además ya estamos activando nuestro portal electrónico, que debo de precisar también que la dirección que aparece en los videos ya la tuvimos que modificar. Quedó como Proyecto Patrimonio slp.colsan.edu.mx, así es como quedó ya definitivamente, que es el que vamos a utilizar. Entonces ahí pueden ver los videos a los que me refiero, ¿no? Y próximamente ya tendremos los resultados ya en publicación como libro, ¿no? Como libros. Sí, como libros. El otro es lo que me preguntaba respecto a el patrimonio ferroviario. Pero de eso vamos a tener que platicar, sí, cuando regresemos de esta cápsula que les vamos a compartir y que tiene que ver con, precisamente todos estos elementos que nos está comentando el doctor Sergio Cañedo, con patrimonio material que va modificando el paisaje, que es parte del paisaje histórico que ahí tenemos. Ahorita le vamos a preguntar si hay algún proyecto de rescate o algo así, porque está pues prácticamente como una zona abierta, pública, algo así me imagino. Ya le preguntaremos después de esta cápsula y seguimos platicando de este tema. Ahora vamos a ver precisamente un libro que está publicado por parte del Fondo Editorial del Colegio de San Luis y que tiene que ver con estudios contemporáneos y pues es parte de este paisaje, cómo se va transformando el paisaje urbano. Continuamos. La tradición del ferrocarril en San Luis Potosí ha marcado la historia de nuestra entidad y precisamente parte de este proyecto de patrimonio, pues se volteó la mirada hacia la infraestructura ferroviaria. Cuéntanos, doctor Cañedo, ¿cómo era? Hijo, mira, es súper interesante el trabajo que hace la doctora Luz Carrega sobre esta cuestión del patrimonio ferroviario. Preciso dos aspectos aquí nada más. Uno, vamos a entender que hay un patrimonio general, ¿verdad? Hay una parte de este patrimonio histórico, ¿sí?, que es el histórico, y una parte que es el patrimonio industrial, y dentro del patrimonio industrial, la doctora Luz dice, y hay un patrimonio ferroviario, ¿sí? O sea, es decir, una especie como de embudo, ¿no?, para llegar a la parte del patrimonio ferroviario. El patrimonio ferroviario, lo que ella lo refiere, y en este caso, es la parte material, porque obviamente también hay una parte inmaterial, ¿no? O sea, incluso movimientos de los trabajadores, de los sindicales, los valores, las decisiones de por dónde pasaban las vías, las planificaciones, etcétera, ¿no? Pero en este caso, ella pone mucha atención en el patrimonio
material, pero ese patrimonio material está asociado también a la identidad. O sea, tú te acostumbras o tú tienes como referente, ¿dónde está X lugar cruzando las vías? ¿Sí? ¿Te acuerdas el tanque tal? Que era el tanque del agua o tanque de diésel, ¿sí? Entonces, es decir, un pueblo que se va o que se forma a partir de una estación de un ferrocarril, ¿sí? Entonces, la doctora Luz lo que hace es recoger los restos, digamos, materiales que hay todavía, por ejemplo, de las antiguas estaciones. Es un trabajo que ella ya venía desarrollando desde hace tiempo, y aquí lo que hace es concentrarlo en específico en varios de estos elementos, ¿va? Y darle su importancia como patrimonio específico, como patrimonio material. Hace un diagnóstico muy interesante y las posibilidades que tiene de ser rescatado de diversas maneras. Por ejemplo, en el caso de Río Verde, la estación que existe en Río Verde es reutilizada ahora. Hubo un centro comunitario y actualmente creo que hay una biblioteca, entonces hay una reutilización del espacio, ¿sí? En otros lugares se han levantado ya las vías, y lo que se ha hecho es que se reutiliza como vías verdes, ¿no? Entonces, en el caso de San Luis, una de las propuestas es que algunos de los lugares en donde hubo ferrocarriles, por ejemplo, de vía angosta, están los terraplenes todavía. Había un ferrocarril que iba hacia la Sierra de Álvarez, que pasaba por el Cerro de San Pedro, y todavía hay algunos lugares y son utilizados para andar en bicicleta o para caminar por ahí, ¿no? Vamos a ir platicando de este tema y bueno, pues en general del proyecto de patrimonio tangible e intangible, este proyecto que ha sido elaborado para pues armar una propuesta para su conservación y su divulgación. Hacemos una pausa, pero antes los dejo con esta cápsula precisamente que tiene que ver con el trabajo de la doctora Luz Carrega, historiadora y orientada precisamente a esta investigación sobre el patrimonio ferroviario. Continuamos. El ferrocarril en San Luis Potosí. El patrimonio industrial es resultado de un proceso histórico y expresivo de una sociedad. Lo podemos encontrar en edificios, talleres, maquinaria, técnicas, medios de transporte e infraestructura, es decir, en los restos de la cultura industrial. En el caso de San Luis Potosí, una muestra evidente de patrimonio industrial es el ferrocarril. En el siglo XIX, el ferrocarril cambió para siempre el transporte terrestre, acortó los recorridos, movió masivamente personas y mercancías. Además, transformó paisajes naturales y hasta la distribución de las ciudades. Esta maravilla del transporte llegó a San Luis en 1888, cuando el Ferrocarril Nacional Mexicano atravesó al estado potosino con la vía que unió a Ciudad de México con Nuevo Laredo. Desde entonces y hasta ahora, las edificaciones comúnmente llamadas estaciones han sido un emblema del ferrocarril. Todavía existen muchos de estos inmuebles, importantes para la memoria e identidad potosina, pero al igual que otros elementos ferroviarios como las vías o los trenes, están en riesgo de perderse. Por ello, la investigadora Luz Carrega ha realizado un riguroso estudio de las estaciones para determinar sus características y así proyectar trabajos encaminados a lograr su preservación. Estamos todavía a tiempo de convertir a las estaciones en recursos que pueden ser reaprovechados, dándoles vida nuevamente con uso comunitario, como vías verdes, o rescatándolos como monumentos a la búsqueda del progreso que hicieron nuestros antepasados. Si quieres conocer más de este proyecto, entra a www.proyectopatrimonioslp.mx.
Ya veíamos en la cápsula antes de irnos a corte cómo el ferrocarril llega a San Luis Potosí en 1880 y cómo impacta en todo, en muchos aspectos, económico, social, cultural, en fin, hasta político, que bueno, ahí la doctora Luz Carrega es experta en todos estas entretejes de las relaciones de poder que trajo consigo el ferrocarril. Pero también impacta sin duda en el paisaje, se van transformando por donde pasan las vías y bueno, lo hemos seguido viendo hasta nuestros días. Nos decía el doctor Cañedo antes de irnos al corte también que hay dos aspectos fundamentales que impactan en el paisaje, particularmente en San Luis, y es la minería y el ferrocarril. La minería, por supuesto, desde el origen de nuestra entidad, porque precisamente por eso se da pie a que surja San Luis Potosí, por estos hallazgos en Cerro de San Pedro y la explotación de la minería. Vamos a platicar ahora precisamente del paisaje como patrimonio, áreas naturales protegidas, biodiversidad y aspectos bioculturales. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto del paisaje como patrimonio? Sí, bueno, como tú comentabas, en efecto, el paisaje, el escenario, digamos, el lugar. Lo que volteamos y vemos. Lo que volteamos y vemos, ¿verdad? Pues se va transformando, se va modificando, ¿no? Los grandes momentos, ¿verdad?, que lo han modificado ha sido, por ejemplo, vamos a pensar en la Nueva España, ¿no? Cuando llegan los españoles, empieza a haber una serie de modificaciones al paisaje que los habitantes originales de las tierras tenían, pero la llegada de los españoles tiene un impacto, por ejemplo, con la llegada del ganado mayor, ¿no? Claro. Aquí no había aquí ese no tipo de existían los ganado, caballos. ¿no? Así es. Entonces, bueno, empieza a haber ciertos impactos, pero también la explotación minera va a generar otra serie de modificaciones a ese paisaje. Entonces tenemos la explotación minera tiene esos primeros grandes impactos y posteriormente el otro gran impacto que habrá en el paisaje, en este caso ya pensando por ejemplo en San Luis, en México, es el ferrocarril. El ferrocarril también va a ser digamos un agente de modificación en el paisaje, sobre todo porque si bien no es lo mismo ir por unas brechas o unos caminos de rueda con mulas o con carretas, ¿verdad?, a después ya meter una infraestructura, ¿verdad?, de ferrocarril que prácticamente corta, ¿verdad?, corta el paisaje, ¿sí?, le deja cicatrices ahí muy marcadas, ¿no? Sí, es mucho más visible, ¿no? Mucho más invasivo, podríamos decir. Entonces, estas alteraciones se van dando en el paisaje. ¿Y qué es entonces lo que sucede? O sea, por el concepto de lo que entendemos con el paisaje. Entonces, las especies que están allí son afectadas por estas acciones del hombre. ¿Sí? Estamos hablando de las acciones que hace el hombre, pero también la naturaleza le hace modificaciones, ¿sí? Es decir, un huracán va a modificar el paisaje, porque va a haber inundaciones, va a haber derrumbes, va a haber cambios bruscos de temperatura, etcétera, ¿no? Y eso también hace que las mismas especies, pensando en plantas, por ejemplo, se pueden mover de un lugar a otro, y va a venir una helada, y aquellas que iban subiendo ya más de lo que debían, viene la helada y va a aniquilar aquellas especies que no soportan esas temperaturas y entonces las mantiene en sus niveles, ¿no? Eso es lo que nos explican todos estos colaboradores. Son 20 colaboradores en este libro que es dedicado al paisaje, que coordinan Sergio Guevara Sada y Patricia Moreno Casasola, que son profesores investigadores de INECOL, del Instituto Nacional Instituto de Ecología, que es un centro público de investigación como nosotros, ¿no? Entonces ellos hacen precisamente este estudio muy interesante y ese planteamiento de ese paisaje, ¿sí? ¿Y qué es fundamental en el paisaje? Creo que tenías por ahí una pregunta sobre qué era la biodiversidad, ¿no? Sí, justo eso. Porque, bueno, recuerdo que hicimos en pandemia un programa que tenía que ver con los investigadores que eran de Veracruz, si mal no recuerdo, y que estaban estudiando precisamente estos contrastes que tiene San Luis maravillosos, desde el semidesierto potosino hasta la abundancia y exuberancia de la naturaleza en las cascadas de la Huasteca. Y bueno, pues cuéntanos un poco precisamente qué es esto de la biodiversidad. Sí, ellos parten del principio también, y que se comparte con lo que sucede con el patrimonio cultural, de la importancia de la diversidad biológica y de la diversidad cultural, ¿sí? Entonces, si tenemos un espacio con una biodiversidad, es decir, diversas especies que están conviviendo, que están combatiéndose entre sí, eso es lo que propiamente se entiende,
que mantienen un equilibrio en el ecosistema. Entonces por eso decíamos, si entra el ferrocarril hace unas alteraciones en las especies. En algunos mamíferos que pueden estar, que utilizan una ruta para migrar de un lugar a otro, llega el ferrocarril y lo parte, entonces tienen que buscar otra forma de moverse, ¿no? Algunos insectos que tienen, por ejemplo, una aclimatación, entonces hay una modificación en los climas, entonces ya no pueden moverse hacia un lugar más alto, etcétera. Entonces ese es precisamente lo que ellos consideran como el paisaje, y por eso ellos dicen que es en ese lugar en donde está esa biodiversidad, ¿sí?, en donde suceden las cosas en el tiempo. Entonces hay cuestiones de cambios que se dan de manera en el corto plazo, ¿sí?, o en tiempos inmediatos, pero hay también de muy larga duración, ¿sí? El paisaje también se puede entender o se puede comprender en plazos de muy larga duración. Entonces las modificaciones, por ejemplo, hasta antes de la llegada del ferrocarril, son más en ese sentido, ¿sí? Si bien la minería tenía unas afectaciones, eran más específicas, más localizadas. Si pensamos para la población del siglo XVIII y XIX en México, era reducida, no había grandes extensiones que afectaran en los paisajes urbanos y a los alrededores de las zonas urbanas, ¿sí? Entonces, digamos, puedes entender que hay unas transformaciones más de larga duración ahí, pero todo eso se va a modificar, y principalmente con el ferrocarril, pero que viene asociado también al cambio tecnológico, a una revolución industrial que va a acelerar todos estos cambios en los paisajes, y vamos a nosotros también estar afectando esos escenarios, digamos, en donde se dan estas tensiones entre las especies, ¿no? En esta investigación que encabezaste sobre el patrimonio tangible e intangible, ¿tienen en esto, en cuanto al patrimonio natural o el paisaje como patrimonio, mejor dicho, qué hacen? ¿Una especie de recuento de lo que hay de patrimonio o cómo se está modificando, o ambos aspectos? Se hace un diagnóstico, de hecho se sigue, o se parte de un principio. Hay un documento que se publica en el año 2019 que se titula, voy a dar el dato preciso, La biodiversidad en San Luis Potosí, que está editado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y por el gobierno del estado de San Luis Potosí. Entonces, este es un documento que hace un estudio, digamos, en un momento específico del entorno, de la naturaleza, de la biodiversidad en San Luis Potosí. Este estudio lo que hace es complementarlo ya señalado en ese documento del año 2019, lo complementa y le agrega el elemento ya más bien de lo que se entiende como el paisaje, ¿sí? Entonces ahí es en donde tiene el valor y la novedad de esta investigación. Entonces tenemos que le agregamos elementos también culturales a la parte de la biodiversidad, es decir, no solamente es la parte de, digamos, que ven los biólogos, sino que hay también elementos que tienen que ver con la parte humana, con la parte cultural. La parte social, la parte social. Cultural. Estoy Sí. pensando, por ejemplo, no sé si sea correcto, pero un poco en todo esto que nos ocurre, por ejemplo, en los lugares turísticos de la Huasteca, en donde de pronto hace apenas unos pocos años, pues el sótano de las golondrinas lo conocíamos unos cuantos, lo visitábamos muy poquito, no había toda esta infraestructura que hay hoy, pero tampoco había todas estas oleadas de turistas que llegan y a lo mejor sin los lineamientos adecuados para resguardar Puente de Dios, la cascada de Tamul. De pronto somos tan invasivos los turistas que el patrimonio y la escultura se va a ir modificando, ¿no? De hecho, por eso una de las formas, como tú lo comentabas, es en el diagnóstico es que se ve que hay ciertas afectaciones precisamente por esa llegada de este turismo, ¿sí? Entonces lo que se hace es buscar las formas o las invitaciones para mantener la preservación de los lugares. La otra es también la revisión que hacen ellos de las áreas naturales protegidas y la propuesta de la generación de nuevas áreas naturales. Y está articulado también, por ejemplo, con el patrimonio cultural, en el caso de la investigación que hace Mauricio Guzmán sobre la cuestión del peyote como un elemento biocultural, es decir, no solamente vale o importa esta zona en Real de 14 en donde
en donde se rescata o se considera área natural protegida por el peyote, por la naturaleza propia del peyote y sus peculiaridades, sino por el significado y el valor cultural que tiene para varios pueblos mexicanos, ¿no? Ese caso del peyote creo que es muy significativo, ¿no? Muy ilustrativo, porque el peyote es una planta de manera natural, se da en Real de 14, pero tiene un impacto en lo cultural, con estos rituales que se hacen de manera ancestral y actual, bueno, digamos eso en el pasado, pero en el presente también tiene una interpretación y una significación que va impactando en cómo vive Real de 14, ¿no? Con todo y su peyote. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Queremos agradecerle mucho al doctor Sergio Cañedo que nos haya acompañado. ¿Qué dirías que es lo más valioso, digamos, de este estudio? ¿Qué nos deja a los potosinos de a pie, a los que no somos expertos y que nos aporta toda esta investigación? Sí. Ya decíamos al principio, de más de 50 investigadores, de más de 10 instituciones académicas orientadas precisamente a hacer visible y a dar conservación a este patrimonio que tenemos en San Luis. Lo que nos interesa mucho es que sea propiamente consultado, ¿no? Porque son textos escritos de manera ágil, de manera de divulgación de la ciencia, que puede ser referido para trabajos o para estudios en secundaria, por ejemplo, ¿sí? Esos primeros acercamientos que pueden tener los jóvenes para conocer su entorno, ¿sí? Entorno cultural, el entorno histórico, el entorno de su paisaje que les rodea, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar respuestas a algunas de las preguntas que tienen para poder empezar a entender y el valor que tiene precisamente conservar estos patrimonios, ¿no? Ese es, digamos, lo que tiene de importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Sergio Cañedo, historiador del Colegio de San Luis. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, los dejamos con la Agenda Colsan y agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. Recuerde, martes y jueves se estrena aquí en Canal 9 TV, y ya mañana miércoles lo tenemos disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias, hasta la próxima. De San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya está abierta la convocatoria para participar en el segundo Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse del 23 al 25 de octubre de 2024. Tienes hasta el 30 de agosto para enviar tu propuesta. Se llevará a cabo el encuentro del Grupo del Patrimonio Industrial de México, el 20 y 21 de junio a las 9:30 horas en el aula magna del Colsan. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. Espera próximamente el Seminario de Empresas Sostenibles, a realizarse el 16 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Para mayores informes puedes comunicarte a laboratorio.ods@colsan.edu.mx. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminario 6 del Colsan. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos